Casi todos los oponentes a los que se enfrentó Obi-Wan Kenobi eran más fuertes, más rápidos o más talentosos de forma natural que él. Sin embargo, al final de su vida, Darth Maul, Conde Dooku, General Grievous e incluso Anakin Skywalker habían caído ante este maestro Jedi. Entonces, ¿qué tenía Obi-Wan que lo hacía tan diferente de los incontables otros Jedi que fueron masacrados por estas personas? Siendo un joven padawan bajo la tutela del maestro Jedi Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi parecía sorprendentemente común. Era inteligente y trabajador, pero no era un prodigio como Anakin Skywalker, que pronto sería descubierto. Mientras estaba bajo la tutela de Qui-Gon, Obi-Wan se enfocó en la disciplina. Todos los conceptos básicos y fundamentos de lo que estaba aprendiendo debían ser dominados antes de que pudiera avanzar a un aprendizaje más profundo. Todos los movimientos de sable de luz que practicó en sus primeros años se volvieron tan fluidos y firmes que con el tiempo podía recurrir a ellos por puro instinto. Todo esto se facilitaba por el hecho de que Obi-Wan era excepcionalmente sensible a la fuerza. Con un presunto recuento de midichlorianos de alrededor de 13.400, incluso más alto que el de Ki-Adi-Mundi, Plo Koon y muchos otros miembros del Alto Consejo. Pero mientras que algunos, y de hecho muchos Jedi, simplemente dejan que su talento natural determine el límite de sus habilidades, Obi-Wan no desperdició sus dones. Esta dedicación al tiempo y la práctica para lograr la perfección le permitió enfrentarse cara a cara contra oponentes que de otro modo lo habrían derrotado fácilmente. Un tema que abordaremos en breve. Qui-Gon Jinn ayudó a moldear profundamente los primeros años de Obi-Wan. El maestro de Kenobi era un Jedi poco convencional, profundamente arraigado y conectado con la fuerza viviente, y dispuesto a confiar en su instinto por encima de las reglas que muchos otros en la Orden Jedi seguían tan rígidamente. Una característica que adoptó de su propio maestro, el Conde Dooku. Supongo que si rastreáramos el linaje de Padawans que provienen del Gran Dooku de Sereno, Obi-Wan podría ser considerado su nieto dentro del linaje de Padawans, y Anakin su bisnieto. De todos modos, era irónico que Obi-Wan comenzara su camino siendo todo lo contrario a su maestro. Creía firmemente en las reglas, la estructura y el procedimiento de los Jedi, buscando hacer todo exactamente como lo prescribía el código. Pero con el tiempo, Obi-Wan y su maestro llegaron a ser bastante parecidos. Al igual que su maestro, Obi-Wan primero se especializó en la cuarta forma de combate con sable de luz, llamada Ataru. Ataru es un estilo agresivo y se basa en el atletismo y la velocidad, ofreciendo una ofensiva abrumadora. Sus practicantes atacaban constantemente desde ángulos impredecibles y combinaban volteretas, golpes giratorios y un impulso implacable para dominar a sus oponentes antes de que pudieran responder. Pero había una debilidad oculta en esta forma. Ataru exigía una enorme resistencia física y un tremendo gasto de energía. Su objetivo era terminar una pelea lo más rápido posible y no dejar que se prolongara, y sobresalía en encuentros cortos y explosivos. Sin embargo, se volvía cada vez más difícil de mantener durante batallas prolongadas. Fue en esa debilidad donde la vida de Obi-Wan cambió para siempre. Cuando Darth Maul separó al Padawan de su maestro, en Naboo, Qui-Gon se vio obligado a un duelo prolongado. Al principio, el Jedi envejecido igualó al Sith golpe por golpe, pero poco a poco su ataque flaqueó. Todo lo que hacía Qui-Gon consumía energía, y eso era algo con lo que Maul contaba. Incluso en su duelo contra Qui-Gon en Tatooine, Maul podía sentir que la energía del Jedi se agotaba rápidamente, solo que ahora no había dónde pudiera huir Qui-Gon. Eventualmente, su resistencia le falló por solo un instante, pero eso fue suficiente para Maul. El Sith hundió su sable de luz en el torso del maestro Jedi frente a Obi-Wan, quien se quedó parado sin poder hacer nada mientras observaba. En ese momento, Kenobi abandonó toda moderación y fue impulsado por el dolor y la furia, abrumando a Maul con un asalto feroz. Pero después de haber derrotado a Qui-Gon, Maul conocía el patrón de ataques de Kenobi y, a pesar de tener solo medio sable de luz, desarmó al Padawan Jedi y casi lo hace caer por un conducto del reactor. Ahí, Obi-Wan parecía casi derrotado. No tenía arma ni maestro que lo rescatara, pero cuando miró el cuerpo de Qui-Gon descansando en el suelo, recordó que el sable de luz de su maestro estaba junto a él. Maul estaba distraído,
su mente divagando sobre armaduras a prueba de sables de luz de todas las cosas. Mientras tanto, Obi-Wan se lanzó desde el conducto del reactor por encima de Maul y tomó el sable de luz de su maestro en el aire, aterrizando antes de que Maul pudiera siquiera comprender lo que estaba sucediendo. Kenobi atravesó el torso del Sith con el sable de Qui-Gon y lo hizo caer hacia atrás. En los años posteriores a la muerte de su maestro, Obi-Wan continuó practicando Ataru e incluso transmitió esas enseñanzas a su nuevo Padawan, Anakin Skywalker. Pero al mismo tiempo, comenzaba a dominar una nueva técnica de sable en la forma 3, Soresu. Para muchos Jedi, Soresu parecía casi aburrido. Carecía de las acrobacias deslumbrantes de la forma 4, carecía del poder contundente de la forma 5, carecía de la precisión elegante de la forma 2. De hecho, Soresu era una forma puramente basada en la defensa y la conservación de la energía de su usuario, el completo y absoluto opuesto de Ataru. Soresu fue diseñado en torno a los errores que un oponente tarde o temprano cometerá en una pelea prolongada. Si tu oponente no puede asestar un golpe decisivo, tarde o temprano flaqueará. Obi-Wan aprendió a redirigir la fuerza de un atacante y conservar cada gota de energía mientras obligaba a su oponente a agotarse. Pero aún no era un maestro en eso. La primera batalla de Geonosis fue la prueba inicial de este nuevo Obi-Wan. Tenía un nuevo aprendiz, ansioso y listo para pelear, y acababan de seguir al Conde Dooku de regreso a su escondite. Anakin adoptó la naturaleza agresiva de Ataru, pero la mente firme de Dooku obligó a Anakin a retroceder sin pensarlo 2 veces, usando una repentina descarga de rayos de la fuerza. Obi-Wan se quedó solo frente al máximo exponente de la esgrima, y un Sith cuyas habilidades rozaban la perfección. A pesar de todo lo que Obi-Wan había hecho para prepararse para un momento como este, el duelo duró poco más de 30 segundos antes de que Obi-Wan cayera derrotado. Pero Kenobi tuvo la oportunidad de practicar sus habilidades durante los siguientes años, ya que finalmente llegó el momento de las guerras clon y resultaron ser el crisol que forjó a Obi-Wan en un guerrero legendario. Año tras año, campaña tras campaña, luchó contra casi todos los guerreros mortales que la galaxia podía producir, incluyendo a personajes como el General Grievous, Asajj Ventress y Savage Opress. Incluso se enfrentó varias veces contra Dooku, y en cada ocasión logró mantenerse firme ante el Lord Sith. Incluso tuvo algunas revanchas contra un Darth Maul renovado, y ganó casi todas las veces. Las habilidades de Obi-Wan lo ayudaron a derrotar a muchos otros enemigos que causaron la muerte de innumerables personas, e incluso se ganó el respeto del propio Palpatine. Ni siquiera ejércitos enteros de droides de batalla tenían oportunidad al final del conflicto. Cada encuentro lo fortalecía y cada duelo le daba más oportunidades de conocer a sus enemigos. Esto fue especialmente cierto con la amenaza mecanizada, el General Grievous, quien ayudó a demostrar la maestría de Obi-Wan en Soresu mejor que nadie. Grievous fue diseñado específicamente para superar a cualquier Jedi con el que luchara, e incluso logró derrotar a varios miembros del Alto Consejo con relativa facilidad, incluso cuando lo atacaban 4 contra 1. Esto se agravaba por sus 4 brazos, que podían manejar un sable de luz de forma independiente, su velocidad mecánica cegadora y su agresividad implacable gracias a su odio hacia los Jedi. Contra cualquier Jedi de mentalidad ofensiva, Grievous siempre controlaba el curso de la batalla y lo sepultaba bajo una avalancha de ataques. Obi-Wan, sin embargo, se negó a jugar ese juego. Cada embestida furiosa que Grievous desataba era enfrentada con absoluta precisión. 4 brazos no significaban nada contra este maestro Jedi. Obi-Wan no desperdiciaba casi nada de energía, y cada vez que Grievous cometía un error, él lo aprovechaba, cortando una mano tras otra. Pero posiblemente el mayor desafío que Obi-Wan enfrentó fue su antiguo aprendiz y mejor amigo, Anakin Skywalker. Cuando su antiguo Padawan se pasó al lado oscuro, eso destrozó a Kenobi, y saber que tenía que matar a Anakin lo hizo aún peor. Había estado entrenando a Anakin desde que era un niño, le enseñó todo lo que sabía y lo vio crecer. Ahora, después de pasar años como hermanos, eran enemigos. Afortunadamente, Kenobi conocía los hábitos y el estilo de pelea de Anakin.
Sabía que las emociones de Skywalker solían superar su disciplina y que sus arrebatos de arrogancia lo llevaban a querer terminar las batallas sin pensar cuidadosamente en todo. Pero sabía que Anakin era más fuerte que él, y los ataques contundentes de su antiguo Padawan tenían la capacidad de romper su defensa. Así que, a pesar de confiar en su impecable dominio de Soresu para soportar la ofensiva implacable de Anakin, Kenobi sabía que no podía ser puramente defensivo. Cada vez que surgían oportunidades, respondía fuego con fuego, igualando la destreza de Anakin en la quinta forma de combate con sable de luz, Shin y Gemso. Usando la forma 5, Kenobi redirigió la fuerza de Anakin contra él, y quien alguna vez fue un maestro puramente defensivo, se convirtió en una locomotora de poder implacable. Al final, la mente serena de Obi-Wan junto con sus habilidades de combate combinadas le ayudaron a resistir más que el recién nombrado Darth Vader en una escena que está grabada en la mente de todos los fans de Star Wars. Obi-Wan es el equivalente en Star Wars al Omnidroid de Los Increíbles. Cualquier enfrentamiento que le den es prácticamente siempre una victoria y una oportunidad de aprendizaje. Uno de los últimos duelos de Obi-Wan es quizás el más profundo de toda su carrera como Jedi. Todo lo que había aprendido, cada momento de su pasado lo llevó completamente a este momento. Décadas después, en Tatooine, vemos la etapa final de la evolución de Kenobi. Cuando Darth Maul lo enfrenta una última vez, sucede algo extraordinario. Como lo explicó el actor de voz de Maul, Sam Witwer, Kenobi transita por cada una de sus vidas pasadas. Obi-Wan pasa por 3 posiciones de combate distintas antes de finalmente enfrentarse al viejo Lord Sith. Primero, Obi-Wan regresa a su yo infantil, enciende su sable de luz y asume su icónica guardia Soresu que vemos que adopta durante las guerras clon. En ese momento, él es el General Kenobi, el renombrado combatiente que fue responsable del final de las guerras clon desde cierto punto de vista. En ese momento, se da cuenta de algo sobre esa antigua versión de sí mismo. Reconoce que era su antiguo yo, el Obi-Wan que luchó en la guerra, el maestro Jedi endurecido por la batalla, ahora como una reliquia del pasado y miembro de una orden casi extinta. Sabe que la guerra y la batalla no son el camino que se debe tomar. Sabe que se cometieron errores y ahora es una persona completamente nueva. Al asumir su segunda posición, baja su sable frente a su cuerpo, alineándolo con el centro del cuerpo y manteniendo una guardia resistente contra su viejo adversario, recordando cómo posaba el antiguo actor de Obi-Wan, Alec Guinness. Después de asumir esa posición, puedes ver que algo más cambia en su mirada. Piensa cuidadosamente en el adversario que tiene enfrente y recuerda todo el camino hasta cuando fue entrenado al lado de su maestro, hasta llegar a Qui-Gon Jinn. Él sabe cómo Maul derrotó a su maestro. Lo vio hacerlo mientras estaba parado, atrapado e indefenso entre compuertas de rayos. Ahora tenía la oportunidad de terminar las cosas de una vez por todas. Adopta la postura clásica de apertura de Ataru y lleva su sable junto a su oído. Y al reconocer esa postura, Maul se da cuenta de cuál debería ser su propio conjunto de movimientos. Sabía lo que funcionó con el maestro de Kenobi y asumió que si hacía lo mismo, funcionaría otra vez. El duelo comienza y en 3 movimientos rápidos, el cuerpo de Maul entra en shock, mientras el sable de luz de Kenobi lo atraviesa directamente por el torso. Justo cuando Maul intentó aturdir a Obi-Wan con la empuñadura de su sable de luz, lo mismo que hizo con Qui-Gon, Kenobi la corta y conecta directamente con el cuerpo del Lord Sith, rompiendo su guardia y terminando con su vida. Maul nunca entendió lo que estaba viendo y no se dio cuenta hasta que fue golpeado por el sable de luz. Entonces se da cuenta de que no era una rata del desierto. Era un maestro Jedi en el puesto más importante de la galaxia. Estaba protegiendo al que ayudaría a traer el equilibrio a la fuerza, y la lección aprendida en Naboo finalmente había cerrado el círculo.